Firmó en mi nombre y yo ni siquiera estaba dormida todavía. Esa frase la escribí en una servilleta de papel la noche que encontré el documento. No la escribí para nadie. La escribí para no olvidar lo que sentí en ese momento exacto. Porque hay cosas que si no las anclas a algo concreto, el cerebro las suaviza, las vuelve tolerable. Y esto no merecía volverse tolerable. Mi nombre es Rosa. Tengo 55 años hoy. Pero esta historia comienza cuando tenía 52 y creía, con toda honestidad, que lo más difícil ya lo había vivido. Me habían operado de urgencia. Un quiste que nadie vio a tiempo. Llegué sola al hospital a las 11 de la noche, con dolor que no me dejaba respirar bien. Me dijeron que necesitaban intervenirme antes de las 2 de la madrugada. Me dijeron también que necesitaban una firma de consentimiento. Llamé a Valeria. Mi hija llegó 40 minutos después. Yo ya estaba en preparación. No la vi entrar. No la vi firmar. Solo supe que había llegado porque una enfermera me dijo: «Tranquila, su hija ya arregló todo». Me dormí pensando que arregló todo significaba que había firmado el consentimiento para esa cirugía. No significaba eso. Valeria y yo siempre tuvimos una relación difícil de explicar. No éramos cercanas como algunas madres e hijas que se llaman todos los días, pero tampoco éramos distantes, éramos funcionales. Ella me llamaba los domingos, aparecía en Navidad, enviaba dinero cuando sabía que yo estaba justa. Era buena hija en los hechos, solo que los hechos, a veces, esconden lo que realmente está pasando. Después de la cirugía me recuperé bien. 3 semanas en casa. Valeria vino el primer fin de semana, cocinó, me hizo compañía, me vio dormir 2 tardes seguidas. Parecía preocupada de verdad. Yo le creí. Volví a trabajar a tiempo parcial. La vida siguió. Lo que pasó 3 años después no lo busqué. Lo encontré porque necesitaba tramitar una pensión de invalidez parcial, daño en el nervio lumbar relacionado con la cirugía, y para eso necesitaba recuperar mi expediente completo del hospital. La chica de archivo me entregó una carpeta azul, gruesa, con separadores. Me senté en la sala de espera del hospital, el mismo hospital donde me operaron, y empecé a revisar. Informes, análisis, notas de enfermería, todo en orden. Y entonces llegué al separador que decía consentimientos y autorizaciones. Había 2 documentos. El primero era el consentimiento para la cirugía de urgencia de aquella noche. Lo leí rápido, normal. Firma de Valeria como familiar responsable. Fecha, hora, diagnóstico. El segundo documento me tomó más tiempo entender. Era otro formulario de consentimiento, pero el espacio donde debía decir el procedimiento específico estaba en blanco. Nombre del paciente, Rosa apellido. Fecha, la misma noche de mi cirugía. Firma Valeria. Procedimiento autorizado, en blanco. Alcance, futuras intervenciones médicas consideradas necesarias por el equipo tratante sin necesidad de nueva autorización familiar. Me quedé inmóvil. Si alguna vez alguien tomó una decisión por ti sin preguntarte, aunque fuera con buenas intenciones, ya sabes lo que se siente cuando te enteras. Quédate conmigo, porque esto recién empieza. Leí el documento 4 veces. No era un error administrativo. Era un formulario completado conscientemente, con mi nombre, con la firma de mi hija, con una cláusula que básicamente le daba al médico tratante y a mi hija autoridad sobre mi cuerpo para cualquier intervención futura, sin decirme nada, sin preguntarme nada. Yo, esa noche, estaba consciente cuando llegué al hospital. Me registraron, me hicieron firmar mi ingreso. Solo me sedaron para la preparación prequirúrgica, unos minutos antes de entrar a sala. Valeria llegó mientras yo todavía podía haber firmado yo misma, pero firmó ella, y no firmó solo para esa noche. No llamé a Valeria ese día. Me fui a casa con la carpeta. Necesitaba pensar antes de hablar. Me pasé esa semana revisando todo lo que recordaba de aquellos 3 años. Citas médicas de control. 2 veces el médico me llamó para revisar algunos indicadores. En ambas ocasiones me dijo que todo estaba bien, solo seguimiento rutinario.
¿Seguimiento de qué? Me habían extirpado el quiste. No había nada que seguir. Marqué el número del consultorio. Pedí hablar con el doctor Fuentes. Me dijeron que ya no trabajaba en ese hospital. Me dieron un número de su consultorio privado. Lo llamé. Tardó en contestar. Cuando le dije mi nombre, hubo un silencio. Rosa, claro, ¿cómo está usted? Estoy revisando mi expediente, doctor. Encontré un segundo consentimiento de esa noche. ¿Usted sabe de qué le hablo? Otro silencio. Ese tipo de formularios es estándar en algunos protocolos de urgencia, señora Rosa. Con el espacio del procedimiento en blanco, doctor. Yo tendría que revisar. Le pregunto algo más simple. ¿Mi hija me llamó después de aquella cirugía para hablar sobre alguna otra intervención? Silencio más largo. Ella consultó, en algún momento, sobre una posibilidad que al final no procedió. ¿Cuándo? No recuerdo la fecha exacta. ¿Me iba a decir algo a mí en algún momento? No hubo respuesta. Hay momentos en que la verdad no llega completa de golpe. Llega en pedazos, y cada pedazo duele diferente. Si esto te está resonando, cuéntame abajo. Quiero leerte. Colgué. Me quedé sentada en la cocina sin moverme durante no sé cuánto tiempo. No era solo el consentimiento en blanco, era que Valeria había llamado al médico, después, sobre otra cosa, sobre algo que no procedió. Y nadie me había dicho nada. ¿Qué era ese algo? Revisé mi historial clínico con otros ojos. Busqué en mis correos del período. Y entonces lo encontré. Un mensaje de voz que Valeria me mandó 6 meses después de la cirugía, que en ese momento escuché distraída y borré, pensando que era algo trivial. Pero tenía la transcripción automática en mi aplicación de mensajes. Decía: Mami, hablé con Fuentes. Dice que lo del quiste secundario es por ahora estable. Que no hay apuro, tú no te preocupes. Lo del quiste secundario. Fuentes nunca me había mencionado ningún quiste secundario. Valeria sabía de algo en mi cuerpo que yo no sabía. Y había decidido, sola, que no me lo iba a decir. Que iba a manejar la situación con el médico. Que iba a decidir cuándo yo debía preocuparme y cuándo no. Mi hija había estado administrando mi salud, sin decirme nada. Con toda la convicción de que lo hacía por amor, pensé mucho en qué hacer. Podría denunciar al médico. Probablemente tenía razones válidas. El consentimiento en blanco, la omisión de información médica relevante, las consultas sin mi conocimiento. Podría enfrentar a Valeria con todo lo que tenía. El documento, la transcripción, el nombre del médico. Pero cada vez que imaginaba esa escena, me detenía en el mismo punto, no en la rabia, sino en la cara de Valeria esa noche en el hospital. Yo no la vi, pero la imaginé muchas veces. Llegando tarde, asustada, sin saber qué hacer, con un médico pidiéndole que firmara rápido, y firmando. Y luego, semanas después, recibiendo una llamada del médico sobre un hallazgo, y decidiendo sola que lo mejor era no alarmarme. No lo hizo por maldad, lo hizo porque me veía como alguien que necesitaba ser protegida de la verdad. Y eso, en cierto modo, dolía más. La llamé un domingo, como siempre. No le dije nada al principio. Dejé que hablara de su trabajo, de sus planes. Dejé que fuera la Valeria de siempre. Y cuando hubo una pausa dije: Valeria, necesito que sepas que encontré el expediente, vi el consentimiento y vi la transcripción de tu mensaje sobre el quiste secundario. Silencio. Mami, no me interrumpas todavía. Quiero que entiendas lo que voy a decirte. No te voy a denunciar. No voy a hablar con un abogado. No voy a llamar al colegio médico esta semana. Más silencio. Pero sí necesito que sepas lo que hiciste. No lo que creíste que hacías. Lo que hiciste. Firmaste en mi nombre. Decidiste qué información yo podía y no podía manejar. Me trataste como si fuera una paciente tuya, no tu madre. La voz de Valeria temblaba cuando habló. Yo solo quería que no te asustaras. Eso no te lo pedí. Nunca te pedí eso. Tenía miedo de que... Valeria, para. No lloré en ese momento. Eso también me sorprendió. Le dije que iba a necesitar tiempo, que no sabía cuánto, que no era el fin de nada, pero que tampoco podíamos seguir igual. Valeria dijo que lo entendía. No sé si era verdad, pero lo dijo.
Rosa no pidió justicia perfecta, pidió ser vista como lo que era, una persona adulta que merecía saber la verdad sobre su propio cuerpo. Si esta historia te tocó de alguna manera, cuéntame abajo. Quiero leerte. Pasaron 4 meses. Valeria y yo hablamos, poco al principio, después un poco más. No volvimos a ser las mismas, pero tampoco nos perdimos. Presenté una queja formal ante la institución hospitalaria por el consentimiento en blanco. No pedí dinero. No busqué escándalo. Solo pedí que ese formulario fuera revisado y que el protocolo cambiara. Me respondieron formalmente 3 meses después. El protocolo fue modificado. El doctor Fuentes no trabaja más en ningún hospital público. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, fui sola a una consulta médica. Escuché el diagnóstico, hice las preguntas. Firmé con mi propia mano. Fue un acto pequeño, nadie lo vio. Pero yo sí. Hay personas que toman decisiones por ti, convencidas de que es amor. Y tal vez lo es. Pero el amor que no pregunta termina pareciéndose mucho al control. Y la diferencia entre los dos no siempre se ve desde afuera, solo desde adentro, desde donde estás tú, con tu cuerpo, con tu historia, con tu firma,